Hola mis queridos amigos, estamos aquí de vuelta después de varias semanas que no pudimos grabar otro capítulo de este podcast, el blog de Nati, debido a las fiestas de fin de año y asuntos en el Congreso y otros tantos asuntos familiares que no habíamos tenido la oportunidad de volver a grabar, pero aquí estamos de vuelta para seguir teniendo este programa semanal en donde hablamos de las distintas noticias que están ocurriendo en nuestro país, de la contingencia. Evidentemente no hacemos un resumen de todo lo que está pasando durante la semana, pero vamos tocando distintos temas y vamos profundizando en los temas. Este podcast lo puedes seguir en Spotify, en iTunes, en YouTube y algunos otros canales de podcast. Así que bueno, vamos a empezar. Quiero contarles que las últimas semanas estuvimos con la Fundación Cuide Chile y también con la organización Defiendo Chile, siguiendo en el Congreso un proyecto de ley de paridad para la constituyente. Entonces, para explicar más o menos de qué se trata esto, están tratando de que haya un mismo número de hombres y mujeres lo más parecido posible, o sea, ojalá 50 y 50, pero si no, son 155 escaños, así que evidentemente nunca va a poder ser 50 y 50%, pero por lo menos un 45-55, decían por ahí. Entonces, bueno, de eso se trata y yo tuve la oportunidad de presentar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en la Comisión de Constitución de ambas cámaras. Y es interesante, bueno, voy a entrar en detalle. Primero que nada, el proyecto se trata de lograr una paridad de resultados. O sea, no solamente basta, que va a haber también una paridad en los candidatos, en que haya la misma cantidad de hombres y mujeres en las listas de candidatos, sino que lo que están pidiendo es que el resultado final de las votaciones sea paritaria. Ahora, la otra vez leí una frase de Dennis Prager, que es un estadounidense que hace comentarios acerca de política y otros temas, muy conocido dentro de Estados Unidos y Canadá. Y él decía, la única manera de conseguir una igualdad de resultados es por medio de la tiranía. Este es un punto muy importante, porque para obtener igualdad de resultados, lo que se necesita hacer es alterar el resultado. En otras palabras, lo que están haciendo o lo que quieren hacer en el momento en que si es que llegamos a elegir constituyentes, es meter la mano en la urna para alterar los resultados y para que haya la misma cantidad de hombre y mujer dentro de la constituyente. Ahora, entre paréntesis, evidentemente que esto se va a llevar a cabo siempre cuando gane el apruebo, lo cual cada día se ve más difícil y cada vez se ve más factible que gane el rechazo. Así que esa es una buena noticia. Sin embargo, este también es un plan modelo o un plan que se va a aprobar si es que gana el apruebo en la constituyente, pero es un plan que se quiere aplicar para las siguientes elecciones después en Cámara de Diputados, en Senado y en otro tipo de elecciones. Entonces, por eso es importante hablar sobre estos temas, a pesar de que si gana el rechazo, todo este sistema que levantaron para elegir constituyentes se va a la basura porque no vamos a elegir constituyentes. Pero, como es algo que quieren ir aplicando en otras áreas de la política y en otras áreas de elecciones, entonces es un tema que da que hablar. Por lo tanto, cerrando paréntesis, volvemos al tema de cómo va a funcionar esto. También sabemos que lo que se busca no es solamente una paridad dentro de la constituyente en el monto general, en el monto total de los constituyentes, sino que se busca una paridad por lista. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si en un lugar las elecciones, supongamos, la lista de Chile Vamos gana muchos votos
y ganan más de un escaño, tiene que haber una paridad dentro de la lista de Chile Vamos. O sea, supongamos, ganan 2 escaños, tiene que ser elegido el hombre más votado y la mujer más votada. Si la mujer más votada tiene un 5%, queda esa mujer. O si el hombre más votado tiene un 5% y el primero es mujer, entonces queda el hombre con 5%. Y esto va generando un nivel de alteración al resultado impresionante. En las presentaciones, yo los invito a entrar a mi canal de YouTube donde están las 2 presentaciones, tanto la de la Cámara de Diputados como la del Senado en YouTube. Y ahí está mi presentación. Y yo demuestro cómo en un distrito en donde se podría dar una paridad natural, es decir, que han sido elegidos 2 hombres y 2 mujeres de forma natural por mayorías de votos, finalmente incluso esa paridad tiene que ser alterada porque no es una paridad que se da dentro de las listas. Por lo tanto, el nivel de alteración que va a haber es impresionante. Es absolutamente antidemocrático. Al punto que un cientista político que también hizo su presentación en el Senado, en la Comisión de Constitución del Senado, que se llama Tomás Fuentes, que es quien ha estado trabajando en el proyecto de paridad que está presentando la derecha de lista cerrada, o de Chile Vamos más que la derecha. Él, junto con un equipo, hicieron un estudio de cómo se aplicaría el método que presentó la Cámara de Diputados y él decía que uno de cada 4 constituyentes va a tener una baja votación, o sea, va a tener menos de un 5%. Imagínense que hoy día nosotros ya en la Cámara de Diputados, debido al sistema de arrastre que estamos teniendo, tenemos un montón de diputados que tienen 2%, 1% al ser elegido. En la constituyente, en donde también se va a aplicar el arrastre, y además un sistema de corrección para lograr la paridad, uno de cada 4 va a tener pocos votos, va a tener menos de un 5% de votación. Entonces, dígame usted que me está escuchando si esto no es antidemocrático. Porque al final se van a meter al bolsillo la elección de la gente. Se van a meter al bolsillo la decisión del ciudadano. Siempre que nos hablan que el pueblo, que lo más importante es el pueblo, que el ciudadano, que este es un Chile, que los vamos a construir todos, que esta nueva constitución va a ser una constitución creada por todos los ciudadanos en democracia. En democracia, ni siquiera la elección va a ser democrática. Si se aplica el método de paridad que presentó la Cámara de Diputados, ni siquiera la elección de los constituyentes va a ser democrática. ¿De qué democracia están hablando? ¿De qué participación ciudadana están hablando? Aparte que el sistema lo único que hace es privilegiar a los partidos políticos. Entonces, ¿dónde quedó la participación ciudadana? En donde el chileno común iba a escribir la Constitución. Nos están mintiendo. Y ¿sabe qué? No solamente esto va a perjudicar a hombres con altos votos, sino que también va a perjudicar a mujeres con altos votos. Porque si no hay paridad y hay mujeres que tuvieron una alta votación, esa mujer con alta votación pierde y le entrega su escaño a un hombre con poca votación. Entonces aquí, sean hombre o mujer, los que van a salir perdiendo son personas con alta votación, si es que no se da una paridad de forma natural dentro de un distrito. Esto es una burla a los ciudadanos. Va a ser una burla a los ciudadanos. Al día siguiente de la votación, cuando la gente vea que su votado, que su candidato que escogió no sale elegido simplemente porque no hay paridad dentro del distrito,
y peor aún, porque no hay paridad dentro de la lista, la gente se va a sentir burlada con este sistema. Por lo tanto, la mejor manera de solucionar esto es votando rechazo, por supuesto. Pero también hablando de estos temas, porque si gana el rechazo, finalmente estas son las ideas que están dando vueltas que luego se van a aplicar en la política en Chile, para diputados, para senadores y quizás para qué otro tipo de elecciones más. Ahora, el tema de la paridad no solamente es inmoral en el sentido de lo que estoy hablando ahora, de que para lograr paridad de resultados se necesita ejercer tiranía y se necesita meter la mano en la urna, sino que el problema de la paridad es inmoral porque menosprecia a los ciudadanos. Y esta es una lógica que se está viendo mucho en las distintas políticas que presenta la izquierda, que siempre están pensando en que el ciudadano en realidad no entiende, no es capaz, no puede, y por eso papi Estado tiene que hacerse cargo. Entonces, en el tema de paridad vemos lo mismo. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué necesitamos aplicar un método de corrección para que exista una paridad de resultados? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que el ciudadano no es lo está dentro de una cultura machista y no es lo suficientemente inteligente para votar por una mujer que es capaz de cumplir un rol dentro del escaño que se está ganando. Entonces, como la mujer no es capaz, como el ciudadano no es capaz de discernir cuál es el mejor candidato, porque está limitado por esta cultura y este pensamiento machista que domina en su mente, entonces tiene que venir papi Estado a corregir los resultados para que exista paridad. Ese es el pensamiento. Y ese es el discurso que se escucharon en las distintas organizaciones feministas que fueron a presentar en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. En que finalmente decían, lo que pasa es que nuestra cultura es machista y por eso las mujeres no salen elegidas. Y por eso nosotros necesitamos que alterar los resultados para que las mujeres salgan elegidas. Eso no es real. Y eso es una burla y eso es un insulto a quienes eligen. E incluso es un insulto a las mujeres que eligen y que escogen nombres porque se sienten más representadas por las ideas del candidato masculino. También hay un problema moral con el tema de paridad, porque desde un punto de vista bíblico, el hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, en dignidad, somos iguales delante de Dios. Y no podemos establecer leyes que hagan una igualdad, entre comillas, pero que es mediante la ley, no es ante la ley. Hombres y mujeres debemos ser iguales ante la ley. Las sufragistas, cuando lucharon por los derechos civiles, el derecho a estudiar, el derecho a la propiedad privada, que es un derecho que no le gusta mucho a la izquierda, el derecho a tener participación política, era porque ellas consideraban que al ser ambos creados a imagen y semejanza de Dios, teníamos que ser iguales ante la ley y iguales en derecho y en dignidad. Pero lo que aquí se está haciendo es una ley para crear igualdad de resultados mediante la ley. Entonces ya no queremos igualdad ante la ley, sino que lo que ellas quieren es igualdad mediante la ley. Y eso es tiranía. Sí, y cuando yo hablo de este principio que es bíblico, es un principio que no solamente es bíblico, sino que es fundamental para la constitución de un país. Y eso es tanto así que la Declaración de Independencia de Estados Unidos dice lo siguiente, dice, sostenemos como evidente estas verdades, que los hombres, en otras palabras, los seres humanos, para que las mujeres que se sienten ofendidas con esta declaración, son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad
y la búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, si ambos somos iguales en derechos, ¿por qué vamos a tener ciertos privilegios o vamos a tener esta discriminación positiva, como le dicen, para mujeres? ¿Acaso la mujer no tiene el derecho y no tiene el poder de ir en búsqueda de su felicidad? ¿No tiene el poder de generar su propio destino, de tomar sus propias decisiones, de ganarse un escaño como corresponde? ¿La mujer no tiene la capacidad de presentar un buen proyecto político para ser elegida por los ciudadanos? Esto es una burla. Es una verdadera burla a la democracia y es un acto de tiranía de parte de movimientos feministas. De movimientos feministas que no representan a las mujeres. En Estados Unidos y en Europa se han hecho encuestas en donde se hacen dos preguntas. La primera es si la persona cree en la igualdad entre hombre y mujer. Generalmente en esa pregunta el porcentaje se mueve entre un 80 y un 90%. En distintos países se ha hecho esta encuesta, en Argentina se hizo hace poco y más o menos esos son los números en los que oscila esa respuesta. La segunda pregunta que se hace es si se considera feminista. El porcentaje que se da en Estados Unidos y en algunos países de Europa es del 5%. 5%. ¿Por qué pasa esto? Porque hoy día la idea de la igualdad entre hombre y mujer en dignidad y derechos versus el feminismo no están unidos. Eso pudo haber estado unido en el tiempo de la sufragista, pero hoy día estas ideas no están unidas. Y muchas personas, y si bien la mayoría de las personas están de acuerdo con la igualdad en dignidad y derecho entre hombre y mujer, la mayoría no se considera feminista. ¿Y por qué? Porque hoy día el feminismo, en vez de buscar igualdad, busca la supremacía de la mujer. Y eso lo podemos ver en una declaración que hizo la diputada Marcela Sabat hace unos días atrás en una revista, en un diario. Y dice, si existieran más mujeres en política, habría menos corrupción. Y eso fue titular de la entrevista que a ella le hicieron. Mucha gente dijo, ay, qué tonteras que dice esta diputada. En realidad ya lo que ella dijo no fue una tontera, aunque es bastante necio su razonamiento. Pero fue más que eso, fue más que una tontera. Fue el reflejo del pensamiento supremacista del feminismo. Este pensamiento en que la mujer es superior, en que la mujer es mejor persona, en que la mujer es buena, y que el hombre es corrupto, que el hombre es malvado, que el hombre es violento, y que por lo tanto la maldad ha crecido en este mundo porque ha sido regido por hombres. Cuando nos olvidamos que muchas veces detrás de un hombre tirano hay una bruja. Y eso se puede ver, por ejemplo, con el presidente de Nicaragua, por dar un pequeño ejemplo. Y además, este es un principio que es totalmente antibíblico. Las mujeres no son superiores al hombre. La mujer tiene la misma naturaleza pecaminosa que tiene el hombre. Porque ambos cayeron en el pecado. Ambos tienen esta naturaleza y por eso ambos necesitan de Cristo. ¿O qué? ¿Acaso Cristo vino solamente a morir por los hombres? ¿Las mujeres no necesitamos de eso porque somos superiores, porque somos mejores, porque somos menos corruptas? No, eso no es así. Ahora es cierto que la mayoría de los delitos están perpetuados por hombres. Pero eso tiene que ver más que nada con su naturaleza, que es mucho más arriesgada por naturaleza que la mujer. Pero no tiene que ver con la bondad en que hay una superioridad moral de parte de la mujer. Porque muchas atrocidades también han sido perpetuadas por mujeres. Muchas ideas que hoy día son consideradas
por ahora, terribles, están escritas por las mismas feministas. Por favor, lea a Simone de Beauvoir. Por favor, lea a Shulamit Firestone. Muchas de sus ideas son horribles. Shulamit Firestone está, por ejemplo, por el incesto. Y ella, en su libro, ella promueve el incesto. Eso es horroroso y es horrible. Y está promovido por una mujer. Entonces, no hay superioridad moral ni en el hombre ni en la mujer, sino que ambos necesitan de Cristo para vivir una vida libre de pecado, para vivir una vida bajo los principios y la moral de Dios. Ambos los necesitan. Y de hecho, el peor horror de los últimos tiempos está siendo perpetuado por mujeres. El peor horror de los últimos tiempos. Una de las actividades más asesinas de los últimos tiempos está siendo perpetuada por mujeres, que es el aborto. No hay nada más horroroso que asesinar al ser más inocente de esta tierra. No hay nada más horroroso que asesinar al bebé que va en el vientre de una madre. Y quien lo permite eso es una mujer. Ahora yo sé que muchas mujeres toman esa decisión por coacción, porque son presionadas por la sociedad, porque son presionadas por familiares, porque son presionados de distintas formas. Y en un acto desesperado y en un acto ignorante, abortan. Pero el aborto también ha sido promovido por mujeres que saben perfectamente lo que están haciendo. La IPPF o la International Planned Parenthood Foundation está encabezada por mujeres. La Planned Parenthood fue creada por Margaret Sanger, una mujer, que a todo esto, ella promovía el principio de eugenesia y ella creó el aborto. Y lo creó como un derecho y lo empezó a promover como un derecho porque ella creía que las personas latinas de raza negra y pobres deberían ser asesinados para poder lograr la evolución del ser humano. Eso se llama eugenesia. Y eso era lo que promovía Margaret Sanger. Y por eso se crea Planned Parenthood. Y era una mujer. Entonces no hay superioridad moral, ni del hombre ni de la mujer. Y por lo tanto, si hay más mujeres en la Cámara de Diputados o en el Senado o en la Constituyente, la corrupción va a ser la misma. Porque lo que necesitamos no es más mujeres, necesitamos más personas con valores y principios. Con personas que sean capaces de no venderse, no vender sus valores y principios por una buena cantidad de dinero o por cuantas otras cosas de las que se venden hoy día. Eso es lo que nosotros necesitamos. Gente que llegue a la política no porque quiera ser famoso y tener mucho dinero, sino que gente que llegue a la política por vocación, porque quiera hacer un bien a la nación. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y si esas personas son hombres o son mujeres, da lo mismo. Siempre y cuando se mantengan firmes en esos principios y en esos valores. Necesitamos más personas que crean en Dios y que honren a Dios por sobre otras personas. Que sea capaz de honrar a Dios por sobre los hombres. Eso es lo que nosotros necesitamos. Personas que estén dispuestas a defender la verdad de Dios por sobre todo. Que sean honrados, que hablen la verdad, aunque sea dolorosa, aunque sea dura, aunque ofendan. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y si esas personas son hombres o son mujeres, da lo mismo. Si son mujeres honradas, maravilloso. Si son hombres honrados, también igual de maravilloso. Nosotros tenemos que elegir en la política a quien represente mejor nuestras ideas, en lo personal. Si yo elijo a alguien en política, va a ser alguien que defienda los principios y valores de Dios, que defienda la vida, que defienda la familia y que defienda la libertad.
Si esa persona es un hombre, voy a votar por el hombre. Si esa persona es una mujer, voy a votar por esa mujer. Pero no voy a votar porque es mujer y porque me representa más porque las dos somos mujeres, sino que voy a votar porque esa persona representa mis principios y mis valores y aquellos puntos y aquellos principios que yo creo que son más importantes. Y así cada persona debería escoger a sus políticos. Ahora, quiero dejarlos con un último punto y que tiene que ver con lo que estaba hablando con el aborto, porque en los Globos de Oro hubo un discurso que fue muy controversial y que fue hecho por Michelle Williams, que es una actriz que se ganó un Globo de Oro, y ella aprovechando su espacio, el espacio que ellos les dan de hacer discurso, ella dijo lo siguiente: estoy agradecida por el reconocimiento de las decisiones que he tomado. También por vivir en un momento en nuestra sociedad donde existe la libertad de elección. Porque como mujeres y chicas hay cosas que le pueden ocurrir a nuestro cuerpo que no son nuestra elección. Ella está hablando de un embarazo. O sea, eso es lo que a la mujer le puede ocurrir en su cuerpo que no es su elección. No habría sido capaz de hacerlo. Se refiere a haber ganado este Globo de Oro, no habría sido capaz de hacerlo sin emplear el derecho de las mujeres a elegir. A elegir en inglés, a las mujeres que están por el aborto le llaman pro-choice, pro-elección. A eso se refiere. A elegir cuándo tener a mis hijos y con quién tenerlos, cuando me he sentido apoyada y capaz de encontrar el equilibrio, sabiendo cómo todas las madres saben que la balanza siempre debe inclinarse y se inclinará hacia nuestros hijos. Esto lo dijo Michelle Williams en los Globos de Oro, diciendo que ella había ganado y había tenido la posibilidad de llegar tan alto como ganarse un Globo de Oro gracias al derecho a elegir asesinar a su propio hijo. Y mientras ella hablaba, muchas otras actrices aplaudían y lloraban con ella. Mujeres que no tienen ninguna superioridad moral y que hoy día están siendo la cabeza del mayor horror de nuestros últimos tiempos. Así que bueno, los dejo con esa reflexión. Sobre todo para aquellas personas que les daba lo mismo el tema de paridad y que decían, bueno, pero igual no es tan terrible, es lo menos malo, es una oportunidad para meter a mujeres piadosas y cristianas en la política. No se trata de eso. No podemos hacernos los locos o hacernos los ciegos ante algo que es inmoral, que es incorrecto, porque me puede convenir y porque quizás es una oportunidad para que algunas mujeres piadosas lleguen a la política. No, eso no está bien. Nosotros tenemos que ser firmes con los principios y con la verdad. Y tenemos que defenderla siempre de frente, sin importar que eso nos perjudique a nosotros mismos. Siempre la verdad de frente. Y nos vemos en un próximo capítulo del blog de Nati.